Muy buenas noches, sean bienvenidos a ese tiempo de compartir, tiempo de oración, tiempo donde estamos seguros que usted se va a deleitar con todo lo que Dios hoy va a incrementar en nuestra vida, a través de la sabiduría que Dios ha puesto en la vida de nuestra hermana Olga Reyes. Mi hermana Olga Reyes, muy buenas noches, bienvenido a esta transmisión. Muy buenas noches, pastor. Muchas gracias por esta invitación. No, para nosotros es un gusto tenerle en este lugar, sabiendo que nos une algo tan especial y es número uno es el amor de Cristo. Número dos es la pasión y el amor por la oración. Sé que usted es una persona que se deleita orando, que le encanta orar a nuestro Padre Celestial. Y aquí viene una pregunta muy especial, doña Olga, es ¿cuál es su modelo de la oración? Sé que muchas personas eligen un modelo, de oración. Me gustaría saber cuál es su modelo de oración. Bueno, pastor, respecto a esta pregunta, estoy totalmente segura que en el nuevo pacto nosotros no tenemos un modelo de oración. No podemos ser guiados por algo que leamos en un libro como me pasaba a mí antes. Como si usted primero se deleitaba leyendo libros de la oración. ¿Por qué leía libros de oración? Bueno, en el afán de querer conseguir lo que yo deseaba en mi corazón, yo leía Cómo orar por nuestros hijos, un libro, Cómo orar por los hijos. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba ese tema porque pues era madre de 4 hijos y quería saber cómo sería el cambiar a los hijos. Tenía la idea, ¿qué hará cambiar a mis hijos? Y yo por eso buscaba libros de cómo orar. Ah, qué bueno. ¿Y qué aprendió a través de esos libros? Bueno, pues, pastor, aprendí tantas cosas en ese entonces, pero ¿qué pasaba, pastor? Por más que leyera libros, no obtenía la respuesta que yo quería. No encontraba esa respuesta que yo necesitaba cuando leía los libros. Siempre sentía que en mí había un vacío, que en mi interior había un faltante, pero que yo no sabía cómo encontrarlo. ¿Por qué nos habla acerca de la oración en el pasado? ¿Por qué nos habla acerca de que yo oraba, digamos, antes así con los libros y ahora luego cómo ora? Bueno, pastor, aparte de hablar de la oración, es un tema que a mí me encanta llevarlo a la práctica, siempre. Desde que Cristo llegó a mi vida, a mí me agradó el tema de orar. Pero hablo en el pasado de todo lo que hacía antes de que Cristo fuera revelado a mi espíritu. Había una cita bíblica, pastor, que me llamaba mucho la atención, porque yo la leía una y otra vez, pero no la entendía. ¿Cuál es esa cita bíblica Es una para que nos cita. la comparta con los amigos, con los hermanos que nos están viendo en esta Ok, noche? pastor, claro que sí. La cita bíblica está en Santiago, capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué dice Santiago 4:3? Dice, pedid y no recibís. ¿Por qué será? Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, pastor, yo leía esa cita. Yo era una persona de orar hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, oraba y no entendía por qué esa cita decía eso, que pedir y no recibir porque pedimos mal. Entonces me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, pero yo no te pido para ropa fina, yo no te pido para viajes, yo no te pido para una vida extravagante. Entonces, ¿qué quiere decir esa cita? No entendía, pastor, yo no la entendía. ¿Y cuándo vino a entenderla? Siendo usted una mujer de oración, siendo usted una mujer que se deleitaba hasta altas horas de la noche, que madrugaba a orar, no solo a nivel personal, sino a nivel grupal, porque hasta donde tengo entendido, usted también oraba a nivel grupal y sigue orando a nivel grupal. Es como una persona que se deleita en la oración. No entendía ese pasaje, o cómo lo entiende hoy, más bien. Bueno, hoy en el nuevo pacto, pastor, cuando Cristo fue revelado a mi espíritu, se me abrieron los ojos y entendí lo que quería decir esa cita. Dios decía, pero ¿por qué pido mal? Mi pregunta era, ¿por qué pido mal? Yo no, Señor, yo no te pido mal. Pero ahora en el nuevo pacto entendí, pastor y todos los oyentes, que claro que yo sí estaba pidiendo para mis deleites. Yo decía, claro que sí, yo pido, Señor, oro
por una casa. Señor, oro para que transforme mis hijos. Señor, oro porque quiero formar una empresa. Señor, oro porque necesito un medio de transporte. Yo no lo veía mal, pero luego de que Cristo fue revelado a mi espíritu, sí entendí que estaba pidiendo para mi deleites, para mi propósito, para mi necesidad. Y resulta que en Cristo nosotros no oramos desde nuestra necesidad, oramos desde Cristo que está en nosotros, pastor. ¿Qué le podemos decir entonces a esas personas que oran de esa manera? Que dicen, yo no estoy orando por mi necesidad, pero en el fondo sabemos que sí están orando por su necesidad, que están orando mal porque están orando para, digamos, su deleite, para que la gente les vea, para tener cosas, no para la grandeza del Señor, sino para la grandeza de su yo. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, lo que yo puedo decirle, y prácticamente ya se lo dije, ¿no? Si Cristo se reveló a mi vida, a mi espíritu, le puedo decir al oyente en esta noche, si Cristo se ha revelado a su espíritu, necesitamos obediencia en la palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que no pidamos para nuestros deleites, pues ya no, simplemente oremos desde Cristo. Si Cristo me habita y está en mí, ¿qué es lo que yo debo de orar? En agradecimiento. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué, oyentes? ¿Por qué oramos en agradecimiento? Primero que todo, por la vida que Dios me ha dado. Eso es interesante. Muy importante. Muchas personas no le dan gracias a Dios por la vida. Es más, muchas personas pasan el alto de que estamos vivos. Y entonces, en lugar de ser agradecidos, se convierte como una lista de peticiones. Sí, pastor. Y algo que yo repito otra vez, de pronto la vida que Dios me ha dado no es esta vida física que ustedes ven aquí, es la vida en Cristo. Cristo me habita y ese debe de ser el motivo de mi oración, que yo oro desde Cristo en agradecimiento por lo que tengo, por lo que soy, porque soy quien soy, una hija de Dios. Y es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios. Usted acaba de decirlo, es un gran privilegio el que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, la gente necesita entender quiénes son en Cristo. Y lo primero es, somos hijos o somos hijas de Dios, ¿cierto? Es decir, usted es una nueva criatura y ahora usted es hijo de Dios. ¿Qué Sí. podemos decir de eso? Bueno, pastor, que eso es algo que yo no sé si la palabra privilegio cubrirá todo lo que eso enfoca o todo lo que es ser llamado un hijo de Dios. Cuando vivo como hijo de Dios, yo no tengo ningún faltante. Entonces, he ahí que yo no puedo seguir orando pidiendo. Yo solamente tengo palabras para dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha hecho de mí. Al igual los que nos escuchan en esta noche, es necesario que le puedan dar gracias al Señor por la vida que hasta hoy tienen. Gracias al Señor por la familia. Tal vez algunos dirán, no, pero es que el tipo de familia que yo tengo, no importa. No importa cómo esté su familia hoy. Nosotros sabemos que en Cristo estamos completos. Necesitamos ver como Dios ve. Necesitamos caminar en la palabra, caminar la vida de Cristo, vivir la vida de Cristo, para así nosotros poder disfrutar de la plenitud desde la oración, porque la plenitud no es en el día, no es en los negocios, sino desde la oración. Cuando yo vivo en Cristo, tengo una plenitud para orar, Señor. Mi primer palabra cuando yo me despierto, gracias, Señor. ¿Llueve? Gracias. ¿Hace calor? Gracias, Señor. La vida que me has dado, gracias, Señor. Me duele tal parte, gracias, Señor, porque apenas es un dolor, desaparecerá. Ok. ¿Y qué podemos decir de aquellas personas? Usted está hablando acerca del dolor, acerca de la oración. Yo he escuchado muchas veces hablar a la gente de decir, uy, este pastor, esta pastora me hizo una oración poderosa. ¿Será que existen las oraciones poderosas? Bueno, pastor, qué buena pregunta. Escucho
Me encuentro con personas que comentan y dicen, no, es que estoy buscando estoy buscando a tal persona, me gustaría encontrar o ir a donde tal pastor para que ore por mi hijo o por mi hija, que es que están en una rebeldía. Y yo les pregunto, ¿y por qué? No es que tienen una oración, ese hombre o esa mujer tiene una oración poderosa. Y yo les quiero decir que no hay oraciones poderosas. Poderoso es a quien nosotros elevamos la oración. Nosotros no hay ungido, todos somos ungidos. No hay un hombre o una mujer especial que pueda hacer algo por alguien. Si yo decido, si yo sé, si yo estoy segura de que soy una hija de Dios, tengo la plenitud de que mi oración es guiada por el Espíritu Santo. Y es una oración acepta en Cristo. Porque nosotros nunca hemos de terminar de saber cómo orar. O sea que la oración es algo continuo, es algo que no se acaba. Así como la revelación, que es algo continuo, que día tras día Dios nos revela más cosas. ¿Por qué la oración es algo continuo, es algo que no se acaba, señora Olga? Pastor, porque así es la revelación, es diaria. El crecimiento nuestro es diario. Hoy he aprendido algo en el espíritu que no sabía ayer. Y eso me lleva a que mi oración es diferente a la de ayer, que yo no puedo hacer una oración repetitiva, porque cada vez que viene una revelación a mi vida, la pongo en práctica. Y desde la oración, que el Señor nos ha abierto los ojos del entendimiento para nosotros poder comprender qué estamos haciendo en esta tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué el Señor nos ha puesto en esta tierra, pastor? Qué bueno, qué interesante el poder comprender que mi oración también es pidiéndole al Señor que nos dé el discernimiento, la sabiduría del por qué estoy aquí en la tierra, del por qué Él me ha dado talentos, dones y habilidades para colocarlos a servicio del Señor. De una otra manera, en la oración del apóstol Pablo era, Señor, dame sabiduría para entender el propósito tuyo en este asunto. Dame sabiduría, Señor, para comprender el propósito tuyo. Creo que es algo bien especial que nosotros debemos día tras día practicar, el saber el propósito de Dios en cada circunstancia que estemos atravesando. ¿O qué nos dice doña Olga? Claro que sí, pastor, y cada circunstancia trae a nosotros nuevas enseñanzas. Nosotros cada vez que enfrentamos alguna situación, sabemos que ya esa situación no la manejo yo o no lo maneja usted que está viendo o escuchando. Ya todos nosotros lo vivimos desde Cristo. Si nosotros descansamos en Él y si sabemos y estamos seguros que día tras día Él nos da revelación y nos da sabiduría, ¿por qué hemos de preocuparnos, pastor? Necesitamos descansar plenamente en Él. Y como cada día hay revelación, cada día necesitamos orar. La oración no debe de ser repetitiva, porque nada estaríamos haciendo, pastor. Hubiésemos salido de una religión o de dónde, de una religión para ingresar a otra. No, nosotros ahora vivimos en Cristo. Y nuestras oraciones, no podemos vivir aprendiendo nuestra oración o repitiendo o tal vez quejándonos. Yo utilizaba eso. Señor, no tengo. Señor, yo ya no puedo más. Señor, necesito. Hoy en día miro atrás y me río. ¿Por qué me río, pastor? Porque digo, oh, Dios, ¿cómo me has enseñado? ¿Cómo me has llevado a crecer, Padre? Ya mi oración no es de queja, ya mi oración no es de llanto, ya mi oración no es desde lágrima. Mi oración es con gozo y con alegría, aunque haya problemas, aunque haya dificultades. Mi descanso es el Señor. Cuando yo oro una cosa, agradeciéndole al Señor, estoy segura que en Él está la respuesta. Yo no tengo nada que hacer. En Él está la respuesta. Eso es lo que mucha gente tal vez necesita comprender, que en Dios, independientemente de las circunstancias, está toda la respuesta para su vida. Pero esa respuesta la encontramos cuando aprendemos día tras día a estar en oración. Y no solamente eso, sino cuando nos deleitamos en oración y cuando nos rendimos al Padre Celestial diciendo, Señor, haz tu voluntad.
Señor, cumple tu propósito y revélame, Señor, no el por qué, sino para qué de esa circunstancia. Cuando comprendemos eso, entonces sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en cada circunstancia o cada adversidad. ¿Sí es así? Claro que sí. Mire, pastor, hay tantas cosas que nosotros pudiésemos hablar en esta noche. Del tema de la oración, de lo que Dios continuamente nos está revelando. Y podemos sacar conclusiones, pastor. Conclusiones de cuál es la vida que Dios nos mandó a vivir acá. ¿Qué fue lo que el Señor me mandó a hacer aquí? ¿A vivir como, pastor? ¿En plenitud o aún a vivir de mi pasado? ¿A vivir en la prosperidad que el Señor ya me dio? Y no hablo hoy en una prosperidad económica, sino de una vida espiritual. Día tras día vamos creciendo espiritualmente y como vamos madurando, en esa madurez, la oración de nosotros se hace con más seguridad, descansando plenamente en el Padre y creyendo, pastor. Yo creo fielmente que mi vida depende de Él, que vienen circunstancias difíciles, sí, pero yo oro agradeciéndole al Señor porque la voluntad de Él es la que se debe hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Hay circunstancias difíciles en la vida de uno, llegan circunstancias difíciles. Claro que sí. Esta semana me acabo de pasar algo muy difícil. Yo me senté y le dije, Padre, en tus manos está este asunto. Yo puedo hacer nada. Tú ya lo tienes todo solucionado. Así que, Señor, yo tengo sueño, me voy a acostar a dormir. Pero así es, pastor, a través del tiempo que llevo conociendo cada día de Cristo, recibiendo la revelación, he aprendido a ese pleno descanso en el Señor y a aprender y a entender que es bajo su voluntad que nosotros debemos orar y vivir. Oh, qué bueno, qué tremenda enseñanza la que hoy Dios nos ha regalado a través de la vida de nuestra hermana Olga Reyes. Olga, gracias por estar en este tiempo, gracias por todo lo que ha compartido, tanto a mi vida como a las personas que nos están viendo y las personas que nos van a ver en diferido. Ha sido un gusto, perdón, el poder escucharle, el poder saber todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué tal si sellamos ese tiempo en oración? ¿Qué tal si ora por las personas que nos están viendo o si le agradecemos al Señor porque nos permite tener ese tiempo tan especial? ¿Le Claro parece? que sí, pastor, es un gusto. Señor, queremos agradecerte, oh Dios, por este tiempo que nos ha regalado en unión con el pastor para hablar de la oración, Señor. Anhelamos que la iglesia, Señor, cada uno pueda llegar al conocimiento pleno de la verdad, Señor, que está en Cristo Jesús, Dios. Señor, que las personas que escuchan este mensaje o lo van a escuchar puedan vivir en la oración que hacemos a ti diariamente en agradecimiento por la vida que ya nos diste, Señor. Todas nuestras dificultades fueron resueltas en ti, Señor, y deseamos creer, deseamos vivir, Señor, esos momentos de creer, de descansar en ti, creyendo que ya todo está hecho en ti, Señor. Agradecemos por cada persona que se ha conectado, Señor. Gracias porque sus vidas son bendecidas por ti, Señor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas de una manera abundante para poder expresar de Cristo y a Cristo a través de estos medios, Señor. Y descansamos en ti, te agradecemos por tu inmensa bondad y por tu buena voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias por estar en este tiempo tan especial. No se le olvide nuestras citas hoy, viernes 7:30 de la noche. Tenemos nuestro tiempo de edificación viernes en familia. Y recordar también que mañana sábado tenemos un programa bien especial que se llama Cristo en mi hogar. Y recordar también una cita bien especial que tenemos todos los domingos. ¿Cuál es, doña Olga? El domingo 9 de la mañana. Queremos invitarlos para que no se pierdan este domingo. Nos encontraremos en nuestra sede, pero también recordarles que hoy, faltando un cuarto para las 9, estamos orando antes de iniciar nuestro servicio. Ahí nos veremos. Claro que sí. Es decir, antes del servicio hay un tiempo de oración. Y como sé que a usted le encanta la oración, le invitamos para que podamos asistir a ese servicio
del viernes, perdón, del domingo, 9 de la mañana. Así que bendiciones para todos, que tengan una excelente noche. Muchas gracias por estar ahí y una bendecida noche para todos. Nos veremos prontamente.